Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos nosotros ahora estudiando la lección número 2 de los menores, que es acerca de Juan el Bautista. Así que durante este mes vamos a usar este mismo PowerPoint que lo hemos preparado para que ustedes puedan contar las historias acerca de Juan el Bautista. Para esta clase ustedes pueden utilizar puppets que muestran a Juan el Bautista predicando acerca de Jesús. Vamos a ir mostrándole algunos puppets para que ustedes lo puedan ver y puedan ver ustedes los personajes de la historia. Así que vamos a seguir entonces con la lección. Estamos hablando acerca de Juan el Bautista. Habíamos hablado la semana pasada acerca de quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista es un personaje importante antes de la aparición de Jesús. Eran primos, hermanos, eran primos de Jesús, pero no se habían conocido para que nadie dijera de que ellos habían puesto de acuerdo y habían planeado anunciar como el Mesías. Recuérdate que en esa época la tecnología, los primos vivían lejos. No era muy frecuente que ellos se encontraran, parece, y en la familia de Juan el Bautista y de Jesús parece que eso sucedió. Hemos leído la historia la semana pasada. Si tú quieres leer la historia otra vez para que los muchachos recuerden la lección, tú puedes leer que los 4 evangelios mencionan acerca de Juan el Bautista. Mateo, Marcos, Lucas y Juan mencionan a Juan el Bautista porque Juan el Bautista no solamente fue primo de Jesús, sino que también fue el líder de los primeros discípulos de Jesús, porque después, cuando aparece Jesús, muchos de los que eran discípulos de Juan pasan a ser discípulos de Jesús. Ahora, vimos acerca del mensaje de Jesús, de Juan, perdón. Juan enseñó que Jesús era el único ingrediente que necesitaban ellos para su vida. Él predicaba, motivaba el arrepentimiento, le decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mismo mensaje que nosotros tenemos que decir al mundo, que se arrepienta y que vuelvan a Dios. Así que Juan decía: va a venir uno que es superior a mí, pero que yo no soy digno ni siquiera de desamarrar el zapato. Miren, súper especial que él viene. Entonces Juan predicaba, estábamos viendo nosotros, él era hijo, su mamá y su papá de Juan, era Elizabeth, prima de Jesús, de la Virgen María, y tenemos a Zacarías y al pequeño que lo tuvieron de viejito, porque Elizabeth no había podido tener hijos, así que el ángel de Dios se le aparece, como vimos la semana pasada, y le dice que ella va a tener, le dice a Zacarías, se le presenta, y le dice que va a tener su esposa un hijo, Elizabeth, que era descendiente de las hijas de Aarón, y Zacarías, que era el sacerdote de la clase de Abías, ¿no? Y habíamos visto que Dios reprende a Zacarías porque no confió en la palabra del ángel, y él se queda mudo durante los 9 meses que tuvo su esposa. Así que eso fue en cuanto a quiénes eran los padres y por qué del nacimiento. Ahora, Isaías había profetizado que iba a aparecer Juan. No dice el nombre Juan. Él dice que iba a aparecer un profeta que iba a anunciar al pueblo de Israel que se enderecen los caminos. Así que todos los 4 evangelios hablan acerca de que Juan decía preparar el camino. Él quiere decir que él comienza a motivar a las personas a pensar que necesitan un cambio en sus vidas porque viene el Mesías, ¿no? El Mesías. Ahora, él fue llamado desde antes de nacer, así como fueron llamados otros personajes de la Biblia como Sansón, Samuel, fueron llamados para el servicio de Dios. Jesús mismo dijo de Juan el Bautista que Juan era el hombre más noble nacido de mujer, el más importante. ¿Por qué? Porque tuvo el liderazgo. Se dice que Juan el Bautista fue uno de los primeros discípulos de Jesús, aunque él nunca pidió una posición. Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, yo soy discípulo de ese que va a venir, ¿no?
¿Por qué Juan, te pones a pensar, Juan no predicó en el templo de Jerusalén, no predicó en la sinagoga importante de su pueblo? Juan estuvo predicando en un desierto. O sea, la gente iba hacia donde estaba Juan. Los niños, en una época cuando no había botellitas de agua, no había aire acondicionado, no había buses con aire acondicionado, la gente iba caminando o iba en camellos, en caballos, en carretas, o iban para escuchar a este joven predicador. No era muy viejo, tenía 31 años aproximadamente cuando empezó su ministerio, y entonces Juan predicaba y predicaba a todo el mundo. Antes de él, habían 400 años, el pueblo no había tenido profetas. De repente, en ese silencio, aparece Juan, entonces, pero él dice, hay alguien que viene detrás de mí que es súper poderoso y que yo no puedo ni siquiera desamarrarle los zapatos, ¿no? Y estas palabras, él dijo que él no era digno ni siquiera de ser su esclavo, que era súper poderoso. Así que todo encontramos en la biografía de Juan, no la seguridad de que él tenía una plena conciencia de lo que estaba haciendo. Ahora, también es importante ver que Juan no tenía, no se vestía con el último grito de la moda. A veces la gente se impresiona, por primero lo que ve es la apariencia física de una persona y dice, wow, este hombre está con Dios, está de blanco, está... Pero Juan no estaba con esa expectativa, no. La vestimenta de Juan era pelo de camello, era una ropa sencilla. En su cinto estaba un cinto de cuero alrededor de sus lomos, o sea que tenía la ropa bien puesta, y su comida era langostas y miel silvestre. Ahora, hay que tener cuidado porque Hollywood, las personas que hacen las películas de Jesús y Juan el Bautista, siempre al pobre lo ponen como un loco, todo despeinado, pero Juan no tenía esa apariencia. La Biblia dice que estaba vestido con pelo de camello, que su ropa era sencilla, porque no quería llamar la atención en sí de su ropa o del cinto que tenía en su cuero, sino que quería resaltar qué cosa, quería resaltar el mensaje. Ahora, eso nos muestra también que Dios provee ropa adecuada para sus ministros, para las personas que son llamadas. Y sobre todo Juan tenía una muy buena alimentación. Él comía langostas y miel silvestre. Quiere decir que Dios quiere que las personas coman saludablemente, porque Juan sabía que la misión que él tenía era el anunciar. Él no podía estar enfermo, no podía estar obeso, no podía estar en sobrepeso, no podía sufrir de, de, por ejemplo, de la presión alta. Él necesitaba mantenerse su cuerpo saludable y él tenía que saber tener un físico apropiado para poder predicar a las personas. Una persona que anda enferma, tosiendo, una persona que está en cama, una persona que no puede dar un buen testimonio de Dios porque siempre anda enfermo. Así que Juan necesitaba tener mucha fuerza y su educación se encargó sus padres, que lo alejó de las escuelas de Jerusalén y de las escuelas de las sinagogas para que él se profundizara en el estudio de los rollos de la Biblia. Se había escrito desde el Génesis hasta Malaquías, eran los libros que estaban porque el Nuevo Testamento no existía. Así que Juan fue enseñado por Dios, por sus padres y tuvieron una influencia por él. Ahora, él fue llamado a vivir en un desierto para que él no reciba las ideas raras que tenían los fariseos y los canos, que creaban reglas estrictas, enseñanzas que no iban a encontrar de lo que Dios decía. Su alimentación fue con el propósito también de que él tuviera la mente clara, pudiera recibir los mensajes del Espíritu Santo y la misión que él tenía que hacer. Así que él estaba lleno del Espíritu Santo y él enseñaba esto a sus discípulos, entre los cuales se encontraba Juan, se encontraba Pedro, y enseñaba una vida devocional estricta en el ayuno y la oración. O sea, Juan era una persona que él estaba preparando los discípulos, pero cuando aparece Jesús, parte de esos discípulos se van con, se van con Jesús. Algunos rasgos especiales de Juan tenemos que considerar porque
Dios quiere que tú te alimentes bien, que tu ropa no sea súper, una ropa de artistas, te vistas bien adecuadamente porque no es la ropa la que debe llamar la atención a la gente cuando tú prediques de que Jesús viene pronto, porque somos llamados como Juan a predicar que Jesús viene pronto. Él no, su rasgo no está importante en sus rasgos especiales. Él tenía que ser grande delante de Dios, por lo que la gente se alegrarán de su nacimiento, porque sus padres y su familia estuvieron contentos cuando él nació, a pesar que su madre era anciana. Él no iba a beber vino ni sidra, o sea, no iba a probar bebidas alcohólicas. Hoy día él no probaría Coca-Cola, la Pepsi, no probaría el vino, el champán, el vodka, la chicha, él no probaría nada que tuviera un alcohol, el, el, el tequila, no probaría él porque estaría una persona que no bebiera. Él tuvo el Espíritu Santo de que su madre estuvo en su vientre, porque cuando María visita a Elizabeth tenía unos meses de embarazo y el bebé salta, ¿no? También la misión de Juan era que muchos de los hijos de Israel se iban a convertir a Dios. O sea, el pueblo, a pesar de que adoraban a Dios, de que seguían las reglas, estaba muy lejos de ser un pueblo de Dios. Pero esas son las personas que siguieron a Jesús cuando Jesús empieza su ministerio. Ahora se le dijo que él tendría la misma espíritu y el poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos, los rebeldes a la prudencia de los justos y para preparar el camino al pueblo que estaba dispuesto a recibir a su Señor. Claro, así como Elías hizo el milagro de hacer fuego del cielo, Juan el Bautista también tuvo la misión. En otras palabras, Juan fue llamado para ser diferente. Diferente en el comer, diferente en el vestirse, diferente en la forma de predicar, diferente en vivir, diferente en ser un líder. Él fue un líder diferente. Y esa diferencia hizo que muchas personas en Israel se acerquen a Dios. Y él le decía sus cosas, sus predicaciones. Él atacaba el pecado y motivaba a la gente al arrepentimiento y al amor de Dios. Ahora nosotros somos llamados, ¿no? También para predicar. Ahora, ¿quién era el pueblo que él predicaba? Era el pueblo del judío. Dios había elegido el pueblo judío desde Abraham, lo había libertado de los egipcios, había entrado a la tierra prometida, tenían la ley de Dios, pero era un pueblo muy difícil. Así que el pueblo estaba lleno de esclavos, eran esclavos no de los romanos solamente, sino de ideas y vanidades. Los fariseos se creían superiores, los fariseos, los saduceos tenían diferentes ideas. Así que Juan demostró ser un líder también atípico, ¿no? Algunos de nosotros hemos visto que los pastores vienen a la casa de los hermanos, pero en este caso Juan era típico. Juan no fue a buscar a las ovejas perdidas o a los miembros de la iglesia judía, ¿no? Sino que el pueblo venía a verlo a él. Así que las ovejas estaban cansadas, enfermas por el pecado, iban donde se encontraba Juan en un desierto. O sea que Juan era diferente. Eh, Nosotros vemos que los pastores vienen a nuestras casas, oran con nosotros, pero Juan no era así. Juan era típico. La gente iba donde se encontraba Juan. Y eso era bueno porque el pueblo escuchaba muchos sermones bonitos, pero la predicación de Juan era diferente. Él motivaba el arrepentimiento. Le decía a los soldados, le decía a las personas, a los fariseos, le dijo que eran personas que no hacían las cosas bien para Dios, eran serpientes venenosas, así que Juan era un predicador atípico y el pueblo a quien él predicaba era el pueblo judío. Él predicaba el fruto del arrepentimiento y y la gente venía a buscarlo a él. Ahora vamos a ver nosotros la próxima semana qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta acerca de lo que Juan o qué es lo que está sucediendo. Juan, primero él empieza su predicación
La Biblia enfatiza el cuidado de del cuerpo que tú tienes que tener. Tú tienes que tener un cuerpo sano, comer cosas saludables, tú necesitas beber agua, alejarte de las tentaciones, alejarte de las bebidas, alejarte de las drogas, alejarte de la computadora, del internet, para que cumpla su misión. Juan fue separado. Cuando él tuvo que asumir su responsabilidad, lo asumió con orden, con obediencia, con amor. Él aceptó el llamado porque Juan fue llamado a ser diferente. Diferente en el comer, diferente en el vestir, diferente en el predicar, diferente en el enseñar, diferente en el liderar, el diferente mensaje. Así que nosotros somos llamados a ser diferentes. La atención, la belleza de Juan no estaba en su ropa, sino en su mensaje. Él sabía su responsabilidad, sabía la importancia que tenía y sabía sobre todo que ahora Juan no se volvió de la noche a la mañana una persona que comía saludable. Él desde que estaba en el vientre de su madre había procurado no comer cosas indebidas. Y durante todos sus 30 años él estaba porque necesitaba que el Espíritu Santo le tuviera la mente y el cuerpo listo para su trabajo. Como te digo, una persona que anda muy enferma no puede, no es malo enfermarse, pero si anda la persona todo el año con fiebre en la cama, no va a poder predicar un mensaje apropiado para que el pueblo lo escuche, y Juan cumplía con esos requisitos importantes. Así que él que fue llamado desde el vientre de su madre, así que Juan fue realmente cuidado. Tú tienes que cuidar tu cuerpo, cuidar lo que miras, lo que escuchas, lo que hablas, lo que lees, porque eso tiene una influencia en tu vida espiritual. Y Juan nunca leyó libros que no eran más que la Biblia, que había del Génesis hasta Malaquías, había todos esos enrollos, pero él no leyó nada que pudiera quitarle la luz de Dios que lo estaba inspirando para ser el mensajero de Dios. Juan fue uno de los primeros discípulos que Jesús tuvo. Que Dios nos ayude en esta semana a pensar, ¿no? A mejorar tus hábitos alimenticios. No te estoy diciendo que deje de comer carne, que mañana te vuelva vegetariano, pero tú tienes que ver una renovación espiritual porque parte del mensaje adventista también es cuidar su cuerpo, ¿no es cierto? Comer saludablemente, evitar las drogas, las comidas chatarras, la Coca-Cola, el café, que no son alimentos apropiados para nuestra salud. Dejar las carnes poco a poco y tener un alimento saludable porque tenemos un mensaje que dar al mundo. Así que los adventistas damos un buen mensaje acerca de salud, y Juan fue una de las personas que tenía ese mensaje en su vida diaria. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana.